¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si tengamos por ahí audio. Por favor, alguien que me lo indique si quieren a través del Sí, chat. se escucha fuerte y Muy, claro. muy bien. Sí, licenciado. Ok. Es que por ahí vi un mensaje donde dice que no se escucha nada. Bueno, ok. Bueno, por lo pronto, antes de dar inicio, les voy a agregar aquí unos links de unos videos que me interesa que vean al finalizar la sesión. Permítanme. Creo que algunos tienen problemas para escucharme. Por favor, me lo indican. Confirmen, por favor, si tenemos buen audio. Maestro, no es que tenga mal audio, sino que se tiene que autorizar que se escuche en el Zoom. Ok, es que soy... Esta plataforma no la había utilizado, por favor, necesito que me... Sí, Y pero te es de los consta... compañeros, licenciado. Ellos en la parte de abajo de donde tienen el Zoom, al lado de donde dice iniciar el video, viene lo que son unos audífonos y ellos deben de Ahí le seleccionar tienen que dar dónde lo clic. quieren escuchar. Ah, Exactamente. muy bien, es por parte de ellos, entonces, por favor, si alguien lo puede poner aquí en el chat. Ok, ya lo pusieron. Ok, vamos a ver si lo miran. Muy bien, vamos a dar inicio, por favor. Espero que estén mirando el mensaje y que lo puedan activar por ahí sus audífonos. Vamos a dar inicio con la clase. El día de hoy, para no tardarnos tanto, recordemos que solamente nos da autorización de grabar 40 minutos al parecer. Y vamos a dar inicio con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si vemos la presentación en pantalla? Sí, sí se ve, maestro. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a dar inicio con la sesión número 3, me parece, de Derecho Mercantil 1. Anteriormente por ahí habíamos visto lo que son las diferentes sociedades y vimos la primera de ellas. Hoy nos toca ver el capítulo 3, capítulo 4. Por favor, necesito que silencien micrófonos, que lo apaguen, por favor. Usted puede silenciar a todos, maestro, y no dejar que nadie se escuche. A ver, vamos a ver. Ya encontré. Muy bien. Bien, ya encontré esa opción. Espero que ya esté muy bien. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio con el capítulo número 3. Vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple y posteriormente la sociedad de responsabilidad limitada. Lo vamos a ver de una manera muy breve. Son características generales de cada una de las sociedades. Por ahí vamos conforme vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta de los cambios que hay entre ellas. Eh, y posteriormente, al terminar de ver todos los tipos de sociedades, vamos a pasar a lo que es cómo es que cambian, cómo es que se dividen, cómo es que podemos cambiar la razón social. Por lo pronto vamos a ir viendo el capítulo número 3.
de la sociedad en comandita simple. Hoy vamos a ver lo que es la característica de lo que es la sociedad en comandita simple. Su definición nos dice que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Esta palabra es muy importante porque aquí nos diferencia de las demás sociedades. En este tipo de sociedades, como comenta aquí, los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. ¿A qué se refiere con subsidiariamente? Esto es que permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión del haber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. Solidariamente, la responsabilidad de los socios es solidaria, puede reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda. Y es ilimitada también. El socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hace por todo el pasivo social, impago con la totalidad de su patrimonio propio. Es decir, que aun y cuando haya puesto su parte, va a tener que responder con pues cosas que son personales de ser necesario. ¿Puede abrir su micrófono quien está levantando la mano? Yo, buenos días. O sea, pero cada socio va a responder por la parte proporcional que le corresponde, o se pueden ir contra uno solo y él tiene que pagar todo. En dado caso de que no se cumpla, que los demás socios de alguna manera no puedan cumplir ni con su patrimonio y uno de los socios sí tiene para hacerlo, lo va a tener que hacer. En este tipo de sociedades así lo marca la acta constitutiva o el contrato desde un principio. Por eso nos referimos también a de manera ilimitada. ¿Sí? Gracias. Ok, continuamos. Una de las características es que existen dos tipos de socios, los comanditados, que corresponden a los socios en nombre colectivo y como tales reputados responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como ellos la calidad de comerciantes y son sujetos de quiebra de manera individual y personal cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. En este tipo de sociedades existen dos tipos de socios. Comanditados son los que responden ilimitadamente y los comanditarios no son reputados ni solidaria ni indefinidamente responsables de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo y responsabilidad se limita al aporte realizados, no teniendo ni estando obligados a responder más allá del monto de los mismos. Aquí regresamos a la pregunta de la compañera y vemos por ahí que en este tipo de sociedades hay dos tipos de socios: comanditados que responden de manera ilimitada y los comanditarios que desde un inicio en el contrato pueden estipular que van a ser ese tipo de socios y que solo responden hasta donde su capital lo permita. ¿Cómo es el proceso de su constitución? Es decir, cómo se inicia, cómo se elabora el contrato. Hay una junta de socios para elaborar proyectos de estatutos. Se ocupa de la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se hace su protocolización ante el notario público y se inscribe en el registro público de comercio. En cuanto a su razón social, es decir, el nombre, se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos
seguida de la palabra y compañía o de la abreviatura ICIA. Como la sociedad puede ser en comandita, puede ser simple o en comandita por acciones, que más adelante lo vamos a ver. La primera se debe agregar la indicación S en C. En cuanto al capital social, es decir, la aportación, el capital de la sociedad se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comanditarios, o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. En cuanto a los derechos y obligaciones, los comanditados y los comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución que los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto en los que atañe el derecho de administrar la sociedad. Es decir, tienen los mismos derechos, más no las mismas obligaciones. Recordemos que estamos hablando de cuando tienen algún problema, alguno de los socios va a responder ilimitadamente, los demás solo con el capital que se registre desde un principio. Y lo que cambia aquí también es que tampoco pueden tener derecho en cuanto a la administración. Por ahí se van a tener que poner de acuerdo desde el inicio quién sí puede administrar y quién no. En cuanto a las obligaciones, tienen la obligación de reportación, lealtad y subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las pérdidas que pesan sobre los colectivos. Maestro, perdón, hay una pregunta que están haciendo en el chat y ponen que no se supone que en las personas morales, cuando haya deudo, no se van con el patrimonio individual, sino con el del patrimonio de la sociedad. Puede ser en otro tipo de sociedades, en las SA o no sé. A ver, permítame, lo checo. No, Digo, no se me hace justo que se vayan contra el patrimonio personal, ¿verdad? Y menos si los otros están declarando en quiebra. Pero bueno. sí, bueno, recordemos, en este tipo de sociedades, desde el contrato colectivo, desde que inician como socios, por ahí se estipula y pues ahí los socios lo aceptan y como les digo, en este tipo de sociedades, así como tienen derechos, tienen más derechos que los demás, bueno, pues esa va a ser una de sus obligaciones que lo estipulan desde el contrato, ¿sí? Aquí hay contrapartes, así como tienen más derechos, tienen también otras obligaciones, ¿sí? Sí, gracias. Ok, vamos a hablar de las reservas también en el acta constitutiva, en el contrato que se realiza desde un inicio. Vamos a, o lo ponen, cuál va a ser el monto de las utilidades. En este caso, las reservas va a ser del 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o la quinta parte del capital social fijo. Es decir, las reservas, estamos hablando del colchón que se va a mantener dentro de las arcas de esta sociedad, aun y cuando, o después de que se haga la repartición de utilidades o ganancias, este es el porcentaje que se va a quedar como reserva. En cuanto al número de socios, el número mínimo de socios son 2 y no existe un máximo. Sus órganos de vigilancia, órganos sociales y de vigilancia en este tipo de sociedades, es la junta de socios, que por lo general siempre o
siempre existen dentro de una sociedad. Hay una junta de socios, hay un administrador y hay un interventor. Aquí lo vemos que es la separación. Vemos que el administrador es por comanditado y el interventor por comanditario. Aquí es donde empezamos a ver las diferencias de derechos y obligaciones. Aquí ya estamos viendo una diferencia. El comanditado puede tener o puede administrar la sociedad y el comanditario solo puede tener un interventor, es decir, alguien que esté observando cómo se maneja eh, o cómo se administra la sociedad. Sin embargo, no puede participar dentro de ella. Ok, cuanto a las principales características, la sociedad de comandita puede ser simple o por acciones. Se integran siempre con dos categorías de socios. Estos son los gestores, colectivos y comanditarios. Los socios gestores comprenden solidaria y limitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y a su vez los socios comanditarios limitan su responsabilidad hasta por el monto de sus aportes. Aquí lo vemos, los comanditados y los comanditarios. La administración está a cargo de los socios gestores o colectivos, es decir, los comanditados. La sociedad simple o por acciones se disuelve, entre otras causales, por la desaparición de una de las dos categorías de socios. En la sociedad en comandita por acciones, el capital está representado en títulos de igual valor. ¿Cómo es que se puede disolver este tipo de sociedad? Marca aquí algunos puntos. Nos dice que por el vencimiento del término de su duración, es decir, se estipula desde que se hace el contrato, desde que se hace el acta constitutiva, por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la desaparición de una de las dos categorías de socios, por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores y por las demás causales establecidas por la ley. Por ahí ya lo debimos de haber leído. ¿Hasta aquí tienen alguna duda acerca de este tipo de sociedad? Sí, en el chat dice alguien, pregunta a Diferencia alguien, entre diferencia entre comanditado. comanditado y comanditario. Ok, lo vimos ahorita. La diferencia entre comanditados tienen diferentes responsabilidades y obligaciones. Una de ellas es que los comanditados responden de manera ilimitada, ¿sí? En cuanto hasta con su patrimonio, lo vimos. Y el comanditario solamente responde con lo que puso o lo que estipuló desde un principio en cuanto al capital que aportó para la sociedad. Esta es una de las diferencias. La otra de las diferencias que vimos, permítame, la otra de las diferencias que vimos fue de que ellos pueden administrar la sociedad y los comanditarios solo pueden poner un interventor que esté observando cómo se administra, sin embargo no puede participar dentro de la administración de este tipo de sociedad. Ok, es común este tipo de sociedad.
ejemplo de este tipo de sociedad. Vamos a ver. Permítanme para darles el ejemplo de este tipo de sociedad. Vamos a buscarlo porque no lo tengo ahorita a la mano el nombre. Vamos a buscar alguna que sea conocida aquí en México. Esta es pregunta del foro. Ahí se nos pidió comentar algunos ejemplos. No sé Así si es. ella, la compañera, no ha realizado la actividad, pero pues sí vienen varias Ujú. en la web. A ver, vamos a ver como quiera un ejemplo. Ah, Ahí dice, maestro, que puede ser como un restaurante de pizzas o algo así en Google. Viene como ejemplo algo de eso. Un sí, restaurante de pizzas o son así. empresas básicamente pequeñas. Nos marca por ahí empresas de jardinerías, buffets, buffets con asociados, por ahí inmobiliarias y empresas así pequeñas. Creo que no viene alguna muy conocida, pero No sé, a lo mejor aquí en Monterrey se me ocurre, pero corríjame si estoy mal, Mr. Pizza, no sé, que no está tan grande, pero no sé. sí, son pequeños establecimientos. Bueno, pequeños en cuanto a como lo vemos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, podríamos hablar Creo que son los negocios familiares, ¿no, maestro? así es. Sí, se me ocurren restaurantes más que nada. Básicamente serían negocios así, donde tomamos esos dos tipos de socios. Por ejemplo, un negocio familiar, pues podría ser sí como un restaurante, donde algunos de los socios dicen, bueno, pues yo voy a responder de manera ilimitada y tú nada más haces una aportación, ¿verdad? Serían tipos de negocios así. Maestro, yo Sí, dime. encontré una que se llama Boliches AMF y Compañía S en NC, que es la abreviatura de esta que estamos estudiando. Muy bien. Sí, 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 son tipos de negocios así. Ok, permítame. Un poquito de paciencia porque les digo que apenas estoy manejando esta plataforma, estaba manejando Meet. Se me está complicando un poquito. Bueno, ya tenemos por ahí nuevamente la presentación. Sí, ¿Sí Sí, la tenemos licenciado. en pantalla? Ok, podemos pasar a la siguiente sociedad o alguna otra pregunta. No sé si vimos ahí, quedamos que son negocios como restaurantes, negocios familiares por lo general. Ok. Bueno, ok, vamos a pasar a la siguiente sociedad. Vamos a irnos un poquito más rápido ya que
Yo creo que nos quedan como 15 minutos de grabación. Bueno, sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a ver sus características de igual forma. ¿Cuáles son? Concepto y característica. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, puesto que solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. Es decir, solamente están obligados al pago de su aportación, lo que desde un principio se pusieron de acuerdo, es decir, yo voy a poner tanta parte, tanto porcentaje de dinero, porque por ahí nos habla de que no pueden ser representadas en títulos negociables, es decir, a la orden o al portador, es decir, acciones. No pueden venir a decir, sabes que yo te pongo este inmueble como parte de mi aportación, sino más bien va a tener que ser nos estamos quedando sin tiempo, va a tener que ser con aporte monetario. Proceso de constitución, la Junta de Socios, para hacer proyecto de estatuto, se protocoliza ante notario público y de igual forma se hace el registro en el registro público de comercio, se hace la inscripción. Integración de la razón social, existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá mediante y seguida de la palabra sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura S.de.R.L. En cuanto a su capital social, será el que se establezca en el contrato social. Se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y de categoría desigual, pero que en todo caso serán múltiplos de un peso. Es decir, se puede dividir en partes iguales o se puede hacer porcentajes, es decir, yo pongo el 10, tú pones el 20 y así hasta llegar al 100%. Al constituirse la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos el 50% del valor de cada parte social. Es decir, en el acta constitutiva debe de registrarse ahí qué porcentaje o qué cantidad de dinero puso cada uno de los socios y al hacer inscrita debe de por lo menos estar ya estipulado el 50% de cada una de las aportaciones. En cuanto a la reserva, se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social. Es decir, lo mismo que la sociedad que vimos anteriormente. Esta reserva es el colchón que siempre debe haber dentro de las arcas de este tipo de sociedad. En cuanto al número de socios, ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. Es decir, tiene un tope, ya tiene ahí el tope de 50 socios. Esa es otra de las características y diferencia en cuanto a las otras sociedades. En cuanto a la responsabilidad de los socios solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. A la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que se establece en la presente ley. Esto ya lo mencionamos anteriormente. En cuanto a los órganos sociales y de vigilancia, bueno, también se cuenta con una asamblea de socios. En este caso se nombra un gerente y hay un consejo de vigilancia. En cuanto a las causas de rescisión de uno de los socios o de varios en este caso, nos dice que por el uso de la firma del capital social para negocios propios, por la infracción al pacto social, por la infracción al contrato social, por la comisión de actos fraudulentos contra la compañía o por quiebra, inhabilitación para ejercer el comercio.
Otras de las cualidades de este tipo de sociedad son de que la sociedad lleva un libro especial de los socios en el cual se escribirá el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transición de las partes sociales. Esta no surtirá efecto respecto de terceros, sino después de la inscripción. Cualquier persona que se compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal, solidariamente, de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. Esta es otra de las características de este tipo de sociedad. Cuenta con ese libro, un libro donde se va a escribir el nombre, domicilio, cuánto se aportó de cada uno de los socios. Y esto será exhibido cuando se haga el registro. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda en cuanto a la última de las sociedades que vimos? Creo que quedó un poquito más claro, ya que en la anterior pues teníamos por ahí los dos tipos de socios, comanditado y los comanditarios. Por ahí estaba, yo creo que era la duda. Sí, estaba un poquito más revuelta la otra y esta está más simple. Ok, muy bien. Ok, voy a poner nuevamente los links de los videos que necesito que miren ahorita en cuanto terminemos la transmisión de esta clase. Maestro, solo son dos, ¿verdad? Así es. Ah, ok, Sí, ya lo voy. solo son dos. Ok, ya los tenemos por ahí en el chat. Y bueno, si no hay ninguna duda, les recuerdo que estoy a través de la mensajería de plataforma para cualquier cosa, para cualquier cuestión. Les recuerdo que es muy importante que hagan su participación en cuanto a las actividades y en el foro, ya que al final por ahí nos cuesta un poquito en los puntos. Recordemos que tiene un valor del 30% todas las actividades y foros, y posterior a esto los exámenes 35%. Bueno, yo creo que hasta aquí mi participación. Si no hay ninguna duda, alguna pregunta, nos vemos la próxima semana, a la misma hora. Por ahí estaré poniéndoles yo el link de acceso. Y bueno, ahí les pido una disculpa porque, como les comento, acabo de iniciar con esta plataforma que es el Zoom. Y bueno, pues estoy batallando un poquito, pero poco a poco. eh, Poco a poco lo voy a ir aprendiendo, ya que estaba con la plataforma de Meet. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a los que se conectaron y que tengan un buen fin de semana. Les recuerdo participación, por favor, y estamos al contacto a través de la mensajería. Muchas Gracias, gracias. maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, Gracias. maestro. Gracias, Diego. Hasta luego.